Congresista Ramírez García. Congresista Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, presente. Congresista Quito Sarmiento. Presente. Congresista Montesa Facho. Congresista Mori Celis. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Torres Salinas. Congresista Paredes González. Buenas tardes. Paredes González, presente. Gracias. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. Congresista Montoya Manrique. Congresista Cabero Alba. Cabero presente, buenos días. Congresista Cortés Aguirre. Isabel Cortés, presente. Congresista Gerí Oré. Buenos días, Gerí Oré, presente. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Anderson Ramírez. ¿Han contestado la lista? ¿11 señores congresistas? Contamos con el quórum reglamentario, señora presidenta. Contando con el quórum, empezamos la primera sesión descentralizada de la Comisión de Economía en la región de Lima. Se pone en observación el acta de la quinta sesión. Presidenta Herrera Medina, presente. Gracias. Gracias. Comité de la Comisión de Economía, Banco de Finanzas e Inteligencia Financiera, del día 5 de octubre de 2022. Si no hubiera observación, se dará por aprobado. Ha sido aprobado. Pasamos a la sección de despacho. Se da cuenta de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión, cuyos cuadros han sido repartidos junto con la agenda para la presente sesión. Según uno de los señores congresistas, No se escucha bien. pueden solicitarlo a la Secretaría Técnica. Asimismo, Disculpe, presidenta, se escucha muy bajo su audio, presidenta, disculpe. Se escucha muy bajo el audio. Que se acerque al micro, sugiéranle. Está muy alejada del micro, tiene bajo volumen. El audio no se escucha bien. Está saliendo. Los congresistas no escuchan en la plataforma. Ok. Congresista Mori Celis, presente, por favor. Considerar mi asistencia. Buenos días. Señores congresistas, ¿nos escuchan ahora? Mucho mejor. Perfecto. Perfecto, congresista Morante. Queremos Congresista Mori agradecer Celis, por también favor. al congresista
Víctor Flores por su asistencia el día de hoy a la región de Ica. Él es congresista por la región La Libertad y nos está acompañando en esta hermosa región. Pasamos a la sección despacho. Se da cuenta de los documentos recibidos y emitidos por la comisión, cuyos cuadros han sido repartidos junto con la agenda de la presente sesión. Si alguno de los congresistas requiere información, puede solicitarlo. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión, cuyo cuadro ha sido repartido junto con la agenda para la presente sesión. Pasamos a la sección informes. La presidencia informa que con la finalidad de poder contar con un mayor apoyo técnico, se está coordinando con el Banco Central de Reserva la asignación de un asesor económico o colaborador con los temas de conocimiento propios de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Si alguno de los señores congresistas tuviera algún informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra. No habiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan formular sus pedidos. ¿Algún congresista que desee formular algún pedido? No habiendo pedidos, pasamos. Congresista Juan Carlos Mori, por favor, consignar mi asistencia, señora presidenta. Muy buenos días. A que la vigencia de las tasas reducidas del impacto del
reducidas del impuesto a la renta comienzan a partir del ejercicio grabable 2022, no viola el principio de irretroactividad de las normas, por cuanto no está planteando su aplicación de ejercicios fiscales vencidos, sino un ejercicio que aún se encuentra en curso en el año fiscal 2022. Es importante señalar que la regulación de la actividad acuícola ha establecido categorías de productores agrícolas tomando como criterio de calificación el nivel de cosecha o producción anual, no el nivel de ingresos por rentas o número de trabajadores. Debe tenerse en cuenta que las categorías productivas de la agricultura han sido establecidas para el propio ordenamiento de la actividad y orientar la organización sectorial y sus factores por el nivel de cosecha anual. En ese contexto, con la finalidad específica de formalizar la infraestructura agrícola que pudiera tener más su valor hacia la población. En conclusión, queda claro que la agricultura es una actividad de alto riesgo económico porque trabaja con seres vivos y depende muchísimo de las condiciones ambientales en su desarrollo y cosecha, lo cual nos permite inferir que no es posible tomar la decisión universal de salud. En razón de ello, requiere de un marco legal especial y que fomente la actividad. Al derogarse en el año 2020 la ley 27370, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, la agricultura se quedó sin ningún incentivo que tuvo hasta este momento, pues no fue incorporada en la nueva ley agraria que se dictó en el plazo de la ley. Como preventivo para que la agricultura no quedara desprotegida y sin incentivos durante el año 2022, en diciembre del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó el decreto legislativo 1515 que incorporó nuevamente la agricultura a los beneficios de la ley agraria, pero con tiempos y condiciones que requieren ser proporcionadas en una ley específica como la que propone la autora en cuestión. El propósito de la ley es impulsar el desarrollo de la inmensa mayoría de agricultores, considerando que las empresas bajo la categoría ARI son las que tienen mayor cantidad de derechos y de concesiones agrícolas, con un 74% del total del total. Le siguen las categorías AMIPE con 24% y AMIPE con solo 2%. En ese sentido, dado el potencial de agricultura en nuestro país, se hace necesaria una norma específica para esa industria incipiente que la considere como tal y que esté orientada a promover su éxito. Por las consideraciones expuestas, se recomienda aprobar con insistencia la autora observada. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra, debe solicitar. Congresista Morato, ¿está solicitando la palabra? Presidenta, congresista Ramírez, por favor considerar mi asistencia. Recién me acaban de dar acceso, espera y recién me acaban de dar acceso. Por favor considerar mi asistencia. De igual manera, en mi caso, señora presidenta, Carlos Anderson. Y se escucha muy mal, la verdad. He tratado de entender lo que usted Sí, muy lejos. ha dicho, pero se escucha lejísimo y no se entiende realmente. No sé si hay algo que puedan hacer desde el punto de vista técnico, porque va a ser bien difícil seguir la sesión de esta forma. De igual manera, presidenta, buenos días. Juan Carlos Mori. De igual manera, Mori, yo también le escucho lejos, presidenta. Congresista Juan Carlos Mori, por favor, también consignar mi asistencia, señora presidenta. Bien, señora presidenta, Morante Figari. Tiene la palabra el congresista Morante Figari. Señora presidenta, el proyecto efectivamente está bien lo que ha planteado la comisión. Ciertamente coincido con mis colegas que se escucha muy mal, pero sin embargo de revisar el dictamen, puedo ver que en el artículo 4 se habla del impuesto a la renta, de los beneficios del tema del impuesto a la renta que se aplicarían en el año 2022. Creo que debería hacerse una corrección para que esto se aplique a partir del 2023. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual y de acuerdo a la normatividad tributaria, las modificaciones al impuesto, a los impuestos o cualquier normatividad vinculada a impuestos de periodicidad anual, como el caso del impuesto a la renta, se aplican
desde el primer día hábil, desde el primer día del año siguiente a su modificación. En este caso estaríamos modificando aspectos vinculados al impuesto a la renta, que lo estaríamos haciendo realmente en el año 2022, por lo tanto deberían ser aplicados a partir del 1 de enero del año 2023. Esa corrección creo que se debería de hacer para mantener coherencia con nuestra normatividad tributaria. Muchas gracias, señora presidenta. Se va a considerar a partir del año 2023. Queremos invitar a que puedan subir los congresistas Raúl Guamán y el congresista Elías, para que puedan también acompañarnos en la mesa. Y agradecer nuevamente la participación del congresista Héctor Flores, el congresista Raúl Guamán y el congresista José Elías. Presidenta, no se escucha nada. Deje de casa. Congresista Tania Ramírez, ¿quiere hacer el uso de la palabra? No, sí, presidenta, para que quede el tema del audio, porque escucha usted demasiado alejado. Escuchar claro lo que usted está mencionando. ¿Ahora se escucha, congresista Tania? Bueno, algo mejor. Congresista Tania, ¿ahora se escucha? Muy alejado, en realidad, presidenta, muy alejado. ¿Quién está solicitando el uso de la palabra? Disculpe, congresista. Sí se escucha. Creo que el audio donde se debería colocar es donde está el parlante para que pueda salir mejor, con mejor claridad hacia nosotros los que estamos escuchando a través del... Sí. Sí se encuentra, por eso estoy consultándoles si pueden escuchar ahora. No, volumen es caca. Está en el máximo, este es el máximo. Volumen está lo puedo. Sí, así se copla. Pero ellos sí van a escuchar. Ellos sí escuchan. Pues que ellos suban y que ellos apaguen. Ustedes han hecho Zoom también. Voy a llamarle al público. Unos minutos, por favor, señores congresistas, estamos tratando de que ustedes puedan escuchar. Vamos a pedir a nuestro ayuno técnico un cuarto intermedio de unos 2 minutos para solucionar. ¿Bajo? No. Sí, presidenta, porque Claro, me voy a parar. Para acá, más para acá. O sea, yo tengo que estar cerca del parlante. Ya está. ¿Voy a jalar más el parlante? Señores congresistas, ¿nos podrían confirmar si ahora se escucha mejor? Ahora sí, mucho mejor, señora presidenta.
Entonces, hasta ahora sí nos están escuchando bien. Perfecto. Igual, presidenta. Ahora sí, ahora ya reconozco tu voz. En el chat para ver cómo lo solucionamos. Estas son las funciones que tenemos que hacer, pero creo que la descentralización sí es importante, así que esperemos que en las próximas sesiones podamos seguir llegando a las diferentes regiones del país. ¿Algún colega congresista quiere hacer el uso de la palabra respecto al dictamen de insistencia que se está debatiendo en este momento? Congresista Cabello, presidenta, por favor. Sí, más bien, presidenta, si pudieran hacer siquiera un resumen, porque yo no he podido entender nada de lo que estaban leyendo sobre el dictamen. Ya, no hay inconveniente, congresista Carlos Anderson. Voy a pasar a exponer para que ustedes puedan nuevamente escuchar. Creo que es lo correcto debido a los problemas técnicos. Nos encontramos en el primer punto del orden del día, en donde estamos viendo el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de los proyectos de ley 94, 150, 436, 553, ley de promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Tenemos 3 observaciones que se han realizado. Una es sobre la creación de un programa de financiamiento con recursos del Fondo Crecer y del Fondo MIPYME, que es el artículo 3 de la autógrafa. El segundo es sobre las tasas reducidas del impuesto a la renta, está en el artículo 4 de la autógrafa. Y otro es sobre el reintegro del IGB en la actividad de la acuicultura, en el artículo 7 de la autógrafa. Para ello, hemos nosotros concluido que se está evidentemente tomando en consideración que el dictamen de la comisión guarda estricta relación con lo que ya se había aprobado. En primer lugar, la acuicultura es una actividad de alto riesgo económico porque trabaja con seres vivos y depende muchísimo de las condiciones ambientales para su desarrollo y cosecha, lo cual es complicado, ¿no?, para poder tomar decisiones en este rubro. En razón de ello es que se está requiriendo un marco legal especial y de fomento de la actividad. En segundo lugar, se habló de que al derogarse en el año 2020 la ley 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, recordemos que en ese momento la acuicultura se quedó sin ningún tipo de incentivo que tenía hasta ese momento, ya que no se le incorporó en la nueva ley agraria que se dictó en reemplazo de la anterior. Y es por eso que, como paliativo, para que no se quedara desprotegida, en el año 2022, el Ministerio impulsa un decreto legislativo, el 1515, que incorpora nuevamente la acuicultura a los beneficios de la ley agraria, pero lastimosamente este era con tiempos y condiciones que necesitaban ser perfeccionadas y que están siendo perfeccionadas en esta autógrafa. El propósito de la ley es impulsar el desarrollo de la inmensa mayoría de los acuicultores, considerando que las empresas bajo la categoría AREL son las que tienen mayor cantidad de derechos y o concesiones acuícolas con un 74% del otorgado. Estábamos exponiendo también sobre las categorías AMIPE, que tiene 24%, y el AMIGE, que tiene solo el 2%. En ese sentido, dado el potencial de la acuicultura, es que se hace necesaria una norma específica para que esta industria, y es la insistencia que estamos presentando. El congresista Morante hizo una corrección sobre el tema del año que se está tomando en consideración para que daría año 2023. ¿Algún otro congresista quiere hacer el uso de la palabra? Presidenta, congresista Cabero, por favor. Tiene la palabra el congresista Cabero. Gracias, presidenta. Coincidiendo con lo que mencionó el congresista Morante, que efectivamente el artículo 74 de la Constitución establece que en los tributos de periodicidad anual estos deben tomarse en cuenta si hay alguna modificación a partir del año siguiente. Entonces, en ese sentido, suscribir la observación del congresista Morante y pedir que se modifique en el dictamen. Y otra cuestión, presidenta, es que el dictamen contempla que los fondos, recursos del Fondo Crecer y el Fondo MIPYME, que son recursos básicamente dedicados a las micro y pequeñas empresas, en este caso de agricultores, estarían siendo, digamos,
combinados o se estaría permitiendo en el dictamen, según una de las observaciones del Poder Ejecutivo, el destino también a empresas de mayor tamaño, Presidenta, lo cual estaría en el fondo, a mi parecer, desvirtuando la naturaleza de estos fondos y de los recursos que son destinados sobre todo a las micro y pequeñas empresas en materia de acuicultura. Entonces, quisiera, si por favor ahí nos pudiera explicar cuál ha sido la razón de esta modificación en el dictamen. Gracias, Presidenta. Está insistiendo. Esa es la primera observación. La primera observación. Congresista Cabero, justamente en la primera observación sobre la creación de un programa de financiamiento con recursos del Fondo Crecer y Fondo MIPYME, en la actualidad los productores acuícolas no cuentan con mecanismos de financiamiento específicos para el desarrollo. Este no es un nuevo dictamen, este es el dictamen en insistencia que hizo la observación también el Ejecutivo, y ahí justamente estamos exponiendo también que obtener el capital de trabajo constituye una limitación significativa para las empresas y personas naturales que operan en ese sector. En ese sentido, el canalizar recursos para esta actividad productiva contribuirá con el fomento y desarrollo de la actividad. Y aquí justamente estamos hablando de las categorías productivas de la acuicultura, que tenemos AREL, AMIPE y AMIG. Solo por su nivel de cosecha anual. Participan personas naturales con negocio, cooperativas, asociaciones, micro, pequeña y medianas empresas, así como algunas empresas exportadoras. Todas ellas, en mérito al principio de inclusión, deben tener la posibilidad de acceder a mecanismos de financiamiento específico que les permita capitalizarse. Cabe precisar, y aquí respondemos su pregunta, congresista Cabero, que el fondo no modifica el destino de los recursos, pues igual se orienta al desarrollo productivo y empresarial de personas naturales con negocio y jurídicas del sector acuícola. Y efectivamente deberá hacerse una modificación al contrato de fideicomiso indicado para introducir el financiamiento para la acuicultura, lo cual será necesario para definir recursos específicos para el Fondo de Financiamiento y Garantía del Sector Acuícola. El programa señalado será dependiente del Fondo Crecer y del Fondo MIPYME, por lo que no crea una estructura fiduciaria independiente ni distinta. Y en lo que respecta al reglamento del programa de financiamiento y garantía para el sector acuícola, estos deberán ser diseñados considerando las normas vigentes que regulan el Fondo Crecer y el Fondo MIPYME. Como se señaló, no se busca crear una estructura fiduciaria distinta, sino que estos sean dependientes de los fondos ya existentes. Sí, Presidenta, discúlpeme. Congresista Cabero, discúlpeme. Presidenta, pero en ese caso, digamos, bajo este principio de inclusión que están mencionando, al final del día se estarían utilizando, si bien no se crea una estructura distinta, estarían utilizando recursos destinados a las micro y pequeñas empresas, también al fomento de empresas exportadoras o de empresas de mayor tamaño que podrían tener el capital para amortiguar esos costos, Presidente. Entonces creo que esa observación de parte del Ejecutivo podría tener cierto sustento. Yo creo que estos fondos, si tienen un destino a las micro y pequeñas empresas, ese destino específico debe mantenerse y no ampliarse a las empresas de mayor tamaño, ¿no? Creo que eso sería lo correcto, Presidenta. Gracias. Estamos tomando nota de lo que ha planteado. Recordemos que este dictamen se aprobó en el Pleno del Congreso y ahora estamos justamente yendo por la insistencia, pero finalmente vamos a tomar en consideración. El congresista Carlos Anderson pidió la palabra. Sí, Presidenta. No, yo básicamente también quería ratificar la misma atingencia que hace el congresista Cabero, porque efectivamente creo que desvestir a un santo para vestir a otro ya en sí mismo es un problema, ¿no? Pero si vamos a hacerlo, tiene que ser para asegurarnos de que el financiamiento vaya directamente a quienes realmente lo necesitan, que son los más pequeños, porque son ellos los que enfrentan costos de financiamiento más altos, paradójicamente. ¿Algún otro congresista que quiera hacer el uso de la palabra?
Congresista Tania Ramírez, ¿está solicitando la palabra? No, presidenta, no he levantado la mano, pero ya que me da el espacio, en el mismo sentido de mis compañeros que han antecedido el uso de la palabra, considero de que se debería tomar en cuenta esa observación y priorizarlo. Si bien es cierto, se ha aprobado en el anterior periodo legislativo, pero estamos a tiempo de poder modificar y que quede como debe quedar, pues, ¿no? Gracias. Congresista Cabero, ¿podría precisar cuál sería la modificación que quiere considerar? Sí, presidenta. Lo que ocurre es que, según la observación que hace el Poder Ejecutivo al dictamen, la observación primera, presidenta, menciona que efectivamente los recursos del Fondo Crecer y del Fondo MIPYME, digamos, sean utilizados entre los acuicultores sin discriminar el tamaño, presidenta. Y yo creo que eso en el fondo lo que hace es desvirtúa la naturaleza original de estos dos fondos, que eran básicamente ayudar a los micro y pequeños empresarios del sector acuícola. Pues en ese sentido sí pediría, presidenta, no hay necesidad de modificar necesariamente el dictamen, bastaría simplemente con poder allanarse a la observación en el sentido de que los recursos del fondo o de los fondos de Crecer y MIPYME sigan siendo utilizados para las empresas para las cuales fueron destinados, pequeñas, ¿no, presidenta? Entonces esa sería un poco mi observación. Ya, entonces con la observación del congresista Cabero en la observación 1 que se ha expuesto, que es en el artículo 3 de la autógrafa, y con la observación del congresista Morante en el artículo 4, podríamos utilizar esas dos observaciones de no haber ninguna otra, y el dictamen se votaría en las Sí, muchas gracias, señora Presidente. En realidad, sobre la primera observación, me parece a mí de que esos fondos de financiamiento del Fondo Crecer y Fondo MIPYME en realidad son importantes y tienen que ser utilizados en el favorecimiento a los pequeños y medianos productores acuícolas. Eso por un lado. Y por otro lado también es muy importante lo del reintegro. En todo caso, es un allanamiento parcial, como usted dice, y que se ha integrado los considerandos que han sugerido los congresistas. Muchas gracias. Señores congresistas, habiendo terminado el debate, se va a tomar en consideración las dos propuestas que han señalado los congresistas Cabero, congresista Anderson, congresista Víctor Flores y congresista Morante respecto al artículo 3 de la autógrafa y el artículo 4 de la autógrafa. Con esos dos puntos estaríamos votando el dictamen de allanamiento parcial. Señora secretaria técnica, sírvase llamar para la votación nominal. Congresista Barbarán Reyes. A favor. Congresista Bellido Ugarte. A favor. Congresista López Ureña. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Congresista Lizarzaburu. Congresista Morante Figari. Morante Figari a favor. Congresista Ramírez García. A favor. Congresista Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, a favor. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Moricelis.
Congresista Montesa Facho. Congresista Torres Salinas. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Paredes González. Paredes González en abstención, dejando en constancia que se consulte si hay el allanamiento parcial. Gracias. Congresista Herrera Medina. Herrera Medina en abstención, considerando la observación del congresista Cabero. Gracias. Congresista Montoya Manrique. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cortés Aguirre. Cortés, abstención. Congresista Secretaria Elio- técnica, María Cuña en abstención. Congresista Acuña cambia su voto por abstención. Gracias. Congresista Geri Oré. Secretaria técnica, abstención, por favor. A favor. Y mi voto. Sí, congresista, su nombre, ¿cuál es? Perdón. Congresista Guido Guido Bellido abstención. cambia su voto por abstención. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Resultado de la votación. ¿Han votado a favor? Disculpe, Quito Sarmiento, abstención. Congresista Quito Sarmiento cambia su voto por abstención. Resultado de la votación. ¿Han votado a Disculpe, favor? nunca cambié mi voto, recién estoy diciendo mi voto en abstención. Disculpe, congresista, lo tenía consignado como a favor. Disculpe. No había señalado nada. Resultado de la votación. ¿Han votado a favor? Ocho señores congresistas. Ninguno en contra. Seis abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretaria técnica. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Pasamos al segundo punto de orden del día. El dictamen recaído en los proyectos de ley 2304 y 3137, que propone la ley que modifica el tubo de la ley del IGB y el impuesto selectivo al consumo, aprobado por Decreto Supremo 5599, y normas modificatorias respecto a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina. El proyecto de ley 2304 propone la ley que incorpora las soluciones líquidas utilizados por los vaporizadores al marco regulatorio del impuesto selectivo al consumo como alternativa para reducir los daños del tabaquismo. Proyecto de ley 3137 propone ley que incorpora los líquidos utilizados para los vaporizadores al marco regulatorio del impuesto selectivo al consumo. Ambos proyectos de ley tienen por objeto incorporar a las soluciones líquidas que se utilizan en los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, vaporizadores, al marco regulatorio y aplicación del impuesto selectivo al consumo. Se solicitaron opiniones a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración, a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, recibiéndose opiniones de la PCM y el Banco Central. El día de ayer llegó la opinión, un documento del Ministerio de Economía, por lo que solicito que la Secretaria Técnica le dé lectura. Lima, 11 de octubre del 2022. Oficio 1495-2022
Economía y Finanzas. Señora Rosángela Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Congreso de la República, presente. Asunto predictamen recaído en los proyectos 2304 y 3137. Referencia, oficios 324 y 2374. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al oficio de la referencia a través del cual su despacho solicitó la opinión del sector sobre el proyecto de ley 2304 y el proyecto de ley 30, el debate parlamentario. Sin otro particular, agradezco su siempre cordial atención y hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Urburneo Farfán, ministro. Gracias, secretaria técnica. En vista a que el día de ayer nos está solicitando la oportunidad de emitir su opinión en la comisión respecto a este tema, solicito a los colegas congresistas también emitir su opinión. Si es que quedamos a la espera, yo consideraría que sí, ya que es un tema también que va a tratar tributos, ¿no? Y sería importante escuchar la posición del Ministerio de Economía. No sé si alguno de los colegas congresistas quiere hacer el uso de la palabra. Sí, presidenta, congresista Ramírez. Congresista Ramírez, tiene la palabra. ¿Me escucha, presidenta? Sí, congresista, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, respecto a lo tratado, el punto 5.2 de la agenda, señora Presidente, la incorporación del consumo de cigarrillos electrónicos es sinceramente en una hipótesis de incidencia tributaria. Como premisa que la base impositiva constituya, en este caso, un desestimo o para que nuestros jóvenes y demás consumidores sean persuadidos y no acceder, ¿no? De no acceder a este tipo de productos que constituyen grave daño a la salud. En el presente caso, el impuesto selectivo al consumo cumple su rol. Por un lado, el contribuyente en una herramienta para recaudar impuestos, en este caso, ¿no? Y de otro lado, permite combatir la... ¿Se me escucha, presidenta? Sí, congresista Tania, se le escucha perfecto. Ya, gracias. Y por otro lado, en este caso, señora Presidente, nos permite combatir en este caso, externalidades negativas, desestimando el consumo de productos altamente negativos, nocivos para la salud, ¿no? Como es este caso del consumidor en ejercicio de su libertad, dice en caso decide consumir, ¿no? Entonces, mi voto en este caso es a favor. Eso es en cuanto a lo que quería mencionar. Gracias, congresista Tania. ¿Algún otro colega congresista que quiera hacer el uso de la palabra? Sí, señora Presidenta, yo, Carlos Anderson. Congresista Anderson y luego el congresista Flores. Sí, me parece adecuado efectivamente escuchar directamente del Ministerio de Economía y Finanzas cuál es su posición. En general, el uso del impuesto selectivo al consumo no debe ser visto como una medida simplemente de aumentar tributos. Y tiene que estar claro que efectivamente su aplicación va a ayudar a cambiar el comportamiento observado, ¿no? En este caso, el consumo de estos vaporizadores, ¿no? Que a propósito ha reemplazado al consumo directo de tabaco, ¿no? A través de una política de aumento sistemático del impuesto selectivo al consumo. Habría que ver, también escuchar seguramente cuál es el mix
adecuado, ¿no? Porque también lo que uno no quiere es estimular, por ejemplo, mercados informales, mercados negros que suceden cuando se aumenta de manera desmedida este tipo de impuestos. Entonces, aquí hay mucho cálculo, mucho estudio que realizar para evitar fenómenos que no aparecen de inmediato, ¿no? Como por ejemplo la creación de mercados negros, como consecuencia de un aumento desmedido, excesivo en materia del impuesto selectivo al consumo. El otro es el tema de que si esto es visto solamente como un tema para buscar mayores tributos, preguntarnos si ese es el mejor camino. Además también que de ser así, entonces estaría, digamos, violentando el arreglo constitucional que tenemos, por el cual no hay tributación sin representación, es decir, que aumentos de tributos tienen que ser aprobados por el Congreso, ¿no? Entonces sí, creo que va a ser una interesante presentación del Ministerio de Economía y Finanzas para entender mejor la naturaleza y las razones detrás de esta medida. Gracias, congresista Anderson. Tiene la palabra el congresista Flores. Muy bien, gracias, señor presidente. Desde el punto de vista económico, realmente tenemos que tener en cuenta la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, pero aparte de eso, también desde el punto de vista médico o terapéutico, en realidad es bueno que se desincentive el consumo de este tipo de cigarrillos que son vapores de nicotina, pero que en el fondo también contienen los mismos elementos que son nocivos para la salud, y desde el punto de vista de la salubridad también es importante tenerlo en cuenta. No nos olvidemos que algunas estadísticas señalan que el 7% de varones y el 5% de mujeres de la población consumen cigarrillos electrónicos. Entonces me parece a mí de que esa es una tasa muy alta, a pesar que son números pequeñitos, pero me parece que es una tasa demasiado alta. Entonces esta medida favorece favorece que tengamos menos incentivos para consumir este tipo de cigarrillos electrónicos que de un tiempo a esta parte se han venido popularizando. Me parece a mí de que tenemos con esta medida una forma de quitar, digamos, el incentivo para fumar. Por otro lado también, lógicamente puede incentivar desde el punto de vista económico el tema del mercado negro, pero eso lo veremos desde la óptica del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, me parece a mí de que tanto el cigarrillo que se quema y que genera vapores de nicotina, como el cigarrillo electrónico tienen el mismo efecto nocivo para la salud. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Flores. No habiendo más intervenciones. Señora presidenta. Presidenta, pido la palabra, congresista Montalvo. Morante. Congresista, entonces, tiene la palabra el congresista Morante, luego el congresista Montalvo, y creo que ya han levantado otras manitos. Ya, perfecto. Congresista Morante, tiene la palabra. Bien, señora presidenta, efectivamente se ha pedido la información al Ministerio de Economía y Finanzas y, como para variar, siempre responden tarde y piden presentarse. Yo creo que es bueno igual que se presenten, ¿no? Siempre es importante escucharlos. Pero además creo que definitivamente el tema del cigarrillo electrónico es importante regularlo y ponerle un impuesto selectivo al consumo que tampoco no sea excesivo, porque de acuerdo a diversos informes que hay, incluso científicos y de la Organización Mundial de la Salud, este es mucho menos nocivo al tabaco, el tabaco clásico que se consume con combustión. Es más, incluso en algunos países lo utilizan como, digamos, un método de los sistemas de salud para tratar de evitar el tabaquismo pesado de las personas que fuman cigarrillos de combustión normal, porque tiene mucho menos incidencia en la inhalación de productos químicos que pueden ser nocivos, ¿no? Por ejemplo, no hay alquitrán, no hay otra serie de elementos que pueden ser nocivos, y en ese aspecto incluso señalan
que es hasta un 95% menos dañino que el cigarrillo común. En ese aspecto, creo que igual tenemos que regular su distribución y la aplicación de un impuesto selectivo al consumo, pero que evidentemente no genere condiciones, como bien señala el congresista Anderson, de poner pues impuestos excesivos que luego conviertan a este producto en la posibilidad de que se incorpore a un mercado negro, ¿no? Yo creo que sí debería tener un impuesto selectivo al consumo, pero prudente y no excesivo como el de los cigarrillos, para efectos de que aquellos que fuman cigarrillos comunes tengan un incentivo para más bien, si no van a dejar el tabaquismo, el consumo de la nicotina, por lo menos pasen hacia un cigarrillo electrónico que es menos nocivo y luego ya ir buscando la eliminación de estos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que sería importante que se pudiera escuchar igual a la gente de Economía y Finanzas, pero creo que también deberíamos de abordar a la mayor brevedad posible este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Morante. Tiene la palabra el congresista Montalvo. Gracias, presidenta. Primeramente, saludarle, presidenta, y saludar a todos los colegas que están presentes presencial y virtualmente. Justamente quiero opinar sobre gravar un impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo respecto al cigarrillo electrónico, también conocido como vaporizador. Presidenta, hay un oficio, el número 1495, ingresado el día de ayer, 11 de octubre, a esta comisión, para que la comisión conceda poder exponer, para que pueda exponer en este dictamen recaído en el proyecto 2305, el ministro de Economía y Finanzas. Y me parece a mí muy importante para que opine sobre este predictamen recaído en los proyectos 2305 y 3117 del año 2021. En esta última, en la sexta sesión ordinaria que le está pidiendo en el oficio 1495. Y me parece a mí también es necesario pedir la opinión de un profesional de la salud que represente al Ministerio de Salud para así, de esta manera, tener una opinión colegiada si es o no dañino para la salud, presidenta. Quiero que tome en cuenta este pedido, presidenta. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Montalvo. Sí, justamente el oficio es el que le ha dado lectura a la Secretaría Técnica. Tiene la palabra la congresista María Acuña. Había solicitado la palabra. Presidenta, buenos días, y a todos los colegas que estaban participando de esta importante comisión. Sí, era la misma línea de que se pueda darle la oportunidad al ministro de Economía para que pueda dar su opinión, que es muy importante porque ya se trata del impuesto selectivo al consumo. Gracias, presidenta. A ustedes, congresistas, tomando en consideración las opiniones que se han realizado, esta mesa indica que va a haber un cuarto intermedio para la presentación del ministro y además la solicitud también de la opinión al Ministerio de Salud. Pasamos al siguiente tema. Señores congresistas, en el debate del primer punto de orden del día respecto a la Ley de Fortalecimiento y la Acuicultura, surgió una consulta respecto al allanamiento parcial. Como ustedes conocen, señores congresistas, el manual de comisiones al que considero todos han accedido en la página 130 del mismo, que nos detalla la insistencia, nos habla sobre el acuerdo
para el allanamiento parcial o total. Entonces, quería igual exponerlo para que no quepa duda que esta comisión ha tomado una decisión de acuerdo a lo que se señala en dicho manual. Pasando a las sustentaciones del día de hoy, tenemos en la plataforma virtual al congresista Hernando Guerra García para la sustentación del proyecto 2617, ley que establece las medidas extraordinarias para impulsar el transporte verde. Congresista Hernando Guerra García. A ver, vamos a esperar un minuto para solucionar el inconveniente con la conexión al acceso. Vamos a pasar con la sustentación del proyecto 1042, presentado por la agrupación política Podemos, a cargo del congresista José Elías Ábalos, sobre la ley que propone Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos. Se encuentra el congresista José Elías presente en la sala o en el auditorio de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a quien le damos la más cordial bienvenida y dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señora presidenta. Encantado de saludarla. La congresista Los Ángeles Barbarán no es chinchana, pero tiene sangre y corazón chinchano. Su papá y su mamá son de Chincha, así que ella ha vivido de pequeña en Chincha, así que una pequeña más en la mesa, igual que mi amigo Guamán Coronado. Bienvenido, congresista Víctor Flores, don Raúl Guamán Coronado, las señoras y los agentes comunitarios que nos acompañan hoy día, señoras y señores de ICA, señores comunicadores, doctor Carlos Anderson, mis saludos. Muchas gracias por esta oportunidad. El proyecto de ley 1042-2021 CR, proyecto de ley marco de comercialización de criptoactivos. Podría llamar ley marco de criptomonedas. Es algo un poco raro todavía, pero recuerden que hace años pocos usaban tarjeta de crédito. Casi nadie usaba y teníamos miedo de usar tarjeta de crédito. Ahora el 60 o 70% de la población del Perú y del mundo usa tarjeta de crédito. ¿Qué es una criptomoneda? Las criptomonedas es un medio digital de intercambio. Cumple la función de una moneda y de ahí que se le conozca con ese nombre. Sin embargo, es algo totalmente digital que utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Cripto y moneda, por eso se llama criptomoneda. Por lo tanto, podemos considerarlas como una alternativa descentralizada a las monedas digitales actuales. Con el término descentralizada nos referimos a que estas monedas no son controladas por un único servicio o empresa. Lo mismo no pasa con las monedas convencionales, centralizadas y organizadas por entidades y bancos
por lo que son un método opuesto ambas. Ventaja de la criptomoneda: la velocidad en sus transacciones, los bajos costos en sus operaciones, la seguridad y transparencia que brinda la tecnología blockchain, su naturaleza descentralizada que no requiere de las participaciones de terceros que intermedien en las transacciones. Desventajas: todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Desventajas: posible pérdida de dinero en la actualidad. Esta desventaja se produce en casos de operar en billeteras completamente descentralizadas, lo cual no así en billeteras centralizadas. Cambios y falta de regulación. Con este proyecto de ley buscamos aliviar esta desventaja existente, desconfianza en los posibles usuarios. Aunque la tendencia en los últimos, de las criptomonedas ha sido creciente en estos últimos años, muchas compañías no se han atrevido todavía a utilizar esta moneda virtual. Uno, debido al riesgo de las fluctuaciones de precio. Dos, por el desconocimiento de los beneficios que pueden aportar las criptomonedas. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Las criptomonedas manejan un cifrado criptográfico para resguardar su autenticidad e impedir que éstas sean alteradas. Es así como este sistema imposibilita que las criptomonedas puedan ser manipuladas por un posible hacker o que se puedan crear más de las que están proyectadas para estar en circulación. Por ello se utiliza la tecnología de cadena de bloques o blockchain, la cual consta de ser una base de datos que almacena todas las transacciones que se han realizado con estas divisas desde su creación y que es actualizada en tiempo real. ¿Cómo comprar o vender una criptomoneda? Conforme se viene realizando en otros países, al igual que al inicio que expliqué de tarjeta de crédito, por ello existen distintas formas de obtener criptomonedas. Entre las siguientes tenemos: comprar una criptomoneda realizando la compra a través de un aplicativo. Al momento de realizar la venta de algún bien o servicio, podría establecerse que el pago se realice a través de criptomonedas, a través de un proceso llamado minería de criptomonedas, proceso a través del cual personas trabajan desde sus computadoras con sistemas de altas especificaciones técnicas, a través del cual confirman las transacciones de los usuarios de la red. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? En el artículo 83, la ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Artículo 87, el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, bancos, cooperativas, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Bancos y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, y además que reciben depósito del público. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Bancos y Seguros, administradoras privadas de fondos de pensiones. El Poder Ejecutivo designa al superintendente y lo puede ratificar. La ley 29985, ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Esa ley, la sintetizo, no se debe confundir el dinero electrónico con las criptomonedas que se conocen como dinero virtual. Esta ley, la 29985, regula las características básicas del dinero electrónico. La ley 30050, ley de promoción del mercado de valores. En el Perú, de acuerdo a la ley 30050, ley de promoción del mercado de valores, trae consigo la definición del valor mobiliario, el cual no alcanza a las criptomonedas. Creación del registro único de plataforma de intercambio de criptomonedas, RUPIC. El presente registro tendrá como finalidad registrar a las prestadoras de servicios de intercambio de criptomonedas, debiendo implementar medidas tendientes a detectar y prevenir actividades delictivas. Asimismo, para que los prestadores de servicios de intermedio de criptomonedas, intercambio de criptomonedas, o también llamados exchange, deberán cumplir con una serie de requisitos que deberán ser establecidos mediante el reglamento que tenga esta presente ley, ley marco de criptomonedas, podría llamarse.
contar con domicilio en el Perú. Recuerden, tomamos un taxi Uber, si hay un robo o algo, hay que buscar o en México o en Argentina la denuncia. No, tengo un proyecto de ley que está por salir también, que es la regulación de los taxis. Criptomonedas en el mercado actual. El Bitcoin, que fue creado en el 2009 por un señor llamado, de su seudónimo, Satoshi Nakamoto, con tecnología blockchain. El Ethereum o ETM, después del Bitcoin, es la moneda digital con mayor capitalización en el mercado entre los diferentes tipos de criptomonedas. Cardano ADA, Litecoin LTC, Ripple XRP, TIT USDT y muchas otras más. Análisis de situación regulatoria en criptoactivos en Latinoamérica y en el mundo. En Argentina hay un proyecto de ley presentado por los diputados del Frente Liliana Schwartz y Marcos Clery, integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores. Por otro lado, el impuesto a las ganancias también alcanza a las operaciones realizadas en criptomonedas. En cuanto al impuesto a valor agregado, las personas que operan con criptoactivos no están alcanzadas, ya que no se encuentra en ninguna categoría reglamentada. Sin embargo, las comisiones que cobran los exchanges a sus usuarios sí están alcanzadas por el IVA, reglamentado por la AFIP. En Brasil existen 4 proyectos de ley. En Chile ya han presentado proyectos de ley. En Colombia existe una financiera que aprobó mediante circular externa, la Superintendencia Financiera, una empresa que se encargue de esto. En Cuba, también en Cuba, tienen seguramente para más ingresar dinero al país, lo cual favorece a la población. En Ecuador, el objetivo del gobierno ecuatoriano sería delimitar el campo de acción para evitar delitos como el lavado de dinero y las estafas. Una vez que el Banco Central de Ecuador termine la regulación, será presentada a la Junta Monetaria de ese país. En El Salvador es el principal promotor y que ha convertido su moneda en esta modalidad. En septiembre del 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. De este modo, la legislación habilita que los comerciantes y los consumidores puedan adquirir bienes y servicios utilizando el Bitcoin como moneda legal. Hubo un momento en que bajó el cambio y vino un caos tremendo en El Salvador que fue solucionado por la nueva alza. Esas son las ventajas y desventajas que hay. Existen reglamentos de la ley Bitcoin, la ley de creación de fideicomisos, normas técnicas. El Salvador es el primer país, uno de los primeros países del mundo que maneja esto. En el caso de España se mencionan las criptomonedas desde el año 2021 también. En México también tenemos un desarrollo de la ley que regula las instituciones y tecnologías financieras desde el año 2018. Panamá también lo tiene hace mucho tiempo, sería un método de pago global alternativo, señala Panamá. Paraguay aprobó un proyecto de ley que busca regular las actividades con criptomonedas en el país. El objetivo de la ley Paraguay es garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal de los negocios vinculados con los criptoactivos. Uruguay, Cámara Uruguaya de Fintech, creó una comisión de criptomonedas. Venezuela se creó el token Petro, la primera criptomoneda creada por un Estado. Además, el Ejecutivo aprobó una ley en febrero de ese año que reforma la ley de impuestos a grandes transacciones financieras para que abarque las criptomonedas. De esta manera se cobrará un impuesto del 2% al 20% a las operaciones con criptomonedas en Venezuela. Tenemos aquí una característica de cómo ha ido evolucionando desde el 19 adelante. El uso de tarjeta de crédito ha ido bajando con las criptomonedas. En Chile, en Colombia, tenemos Perú. Perú tiene, el 19 también tiene ya, inclusive el boleto bancario ha sido anulado prácticamente, no se utiliza casi en ningún país. La tarjeta virtual sí. Las criptomonedas están creciendo en su uso. Intereses por la criptomoneda en Latinoamérica, hay un interés importante en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. ¿Qué tan común son las criptomonedas en el mundo? Muchísimos. Nigeria, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Turquía, Argentina, Sudáfrica, Suiza,
Colombia, Chile, Perú, ahora está entrando, ya en Perú funciona, pasa que no tiene sus normas. Brasil, Arabia Saudita, España, Estados Unidos, México, Rusia, Chile, Alemania, Japón y otros más. Proyecto de ley, señora Presidenta. Proyecto de ley 1042. Artículo primero. Ley marco de comercialización de criptoactivos. La presente ley, objeto, la presente ley establece los lineamientos para la operación y funcionamiento de las empresas de servicios de intercambio de criptoactivos a través de plataformas tecnológicas basándose en los principios de libre mercado y de libre competencia y que garantiza la protección del consumidor. Artículo segundo, ámbito de aplicación. La presente ley alcanza a todas las entidades que ofrecen el servicio de uso a intercambio de criptoactivos y criptomonedas a través de plataformas tecnológicas, que obviamente van a ir mejorando. Artículo tercero, definiciones. Para efectos de la presente ley, en singular o plural, se entiende que criptoactivos son activos virtuales con susceptibilidad de ser usados como medio de intercambio de bienes y servicios. No son considerados como moneda. No es moneda de curso legal, ni divisas, ni títulos representativos de moneda en curso legal. Criptomonedas. La representación digital del valor, bienes y servicios registrada digitalmente y utilizada entre el público como medio de pago que puede ser transferida, almacenada o negociada digitalmente. Criptografía. Dícese de la escritura secreta mediante técnicas que buscan proteger u ocultar información a usuarios no autorizados mediante códigos. Se muere la persona y si él tiene el código puede perderse el dinero que llegue. Cadena de bloques o blockchain. Lista de bloques enlazados con criptografía conectados con un precedente hasta el bloque de origen. Repositorios de almacenamiento son los medios virtuales en los cuales se almacenan las llaves de cifrado públicas y privadas. 3.6. Servicios de intercambio de criptoactivos son los siguientes activos. Administración de plataformas de intercambio de criptoactivos, provisión de servicios de custodia, almacenamiento de criptoactivos, intercambio de transferencias entre criptoactivos y moneda fiduciaria o entre uno o más criptoactivos. Los servicios complementarios o análogos relacionados con los numerales A, B y C que he mencionado. P2P, peer-to-peer, servicios de intercambio de archivos aplicados a los negocios que permite la comercialización directa de productos y servicios cliente-comprador usando la tecnología como plataforma de intermediación. Plataformas de intercambio criptoactivos son aplicaciones o interfaces informáticas, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital a través de los cuales se brindan los servicios de intercambio de criptoactivos o criptomonedas. 3.8. Prestador de servicios de intercambio de criptoactivos. Es una persona jurídica nacional o una sucursal de sociedad extranjera inscrita en Perú como sucursal, encargada de operar, administrar y garantizar el funcionamiento de la PIC. Efectúan el registro ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, Cámara de Comercio, con su domicilio principal y responsable del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley. 3.9. Registro único de plataformas de intercambio criptoactivos. Es un registro público electrónico administrado por las cámaras de comercio cuyo objetivo es permitir que cualquier persona pueda acceder a la información que se encuentre publicada en dicho registro y verificar que los prestadores de servicios de intercambio de criptoactivos como titulares se encuentren debidamente registrados. Artículo 4. Interoperatividad y la seguridad de la información. 4.1. El sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad es el conjunto de políticas, procesos, procedimientos, roles y responsabilidades diseñados para identificar y proteger los activos de información, detectar eventos de seguridad, así como prever la respuesta y la recuperación ante incidentes de ciberseguridad. 4.2. Las empresas prestadoras de servicios de intercambio de criptoactivos y criptomonedas deben establecer y mantener mecanismos de seguridad informática para garantizar la disponibilidad y funcionalidad de los sistemas utilizados en la prestación de los servicios criptoactivos y criptomonedas. 4.3. El sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad implica cuando menos los siguientes objetivos. Confidencialidad. La información solo es disponible para entidades o procesos autorizados, incluyendo las medidas
para proteger información personal y la información propietaria. B. Disponibilidad, asegurar acceso y uso oportuno a la información. C. Integridad, evitar el rechazo de la información y su autenticidad y evitar su modificación o destrucción indebida. Artículo 5 de la adquisición de libre disponibilidad de criptoactivos. El artículo 6, requisitos para las operaciones de adquisición y o ventas de criptoactivos. Artículo 7 de la información sobre usos y riesgos. Artículo 8 del registro único de plataformas de intercambio de criptomonedas. Créase el registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos y criptomonedas, RUPIC, el cual tiene por objeto inscribir todas las plataformas de intercambio de criptomonedas que presten los servicios establecidos. Disposiciones complementarias y finales. Única. Créase la comisión multisectorial para elaborar el reglamento de la presente ley, que estará integrada por A. Un representante del Banco Central de Reserva del Perú, quien lo presidirá. B. Un representante de la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB. C. Un representante de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, SBS. D. Un representante de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGI. Y E. Un representante de la Comisión de Economía, Banca Financiera e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. La Comisión Multisectorial tiene un plazo de 180 días para elaborar el reglamento de la presente ley. Y las conclusiones son que no existe un marco legal, el marco legal que regule la emisión, transferencia tampoco existe, fortalece la innovación en el sistema financiero. Señora Presidenta, considero que hay especialistas en el tema, invitaría, sin que me lo haya pedido, el congresista Anderson, si está en línea, para que pueda mejorar tal vez lo que he considerado yo como parte de un proyecto muy serio y que va a futuro. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias al congresista Elías por la exposición de un tema que en la práctica existe, pero no hay una normativa en nuestro país. ¿Algún congresista quiere hacer el uso de la palabra? Por alusión, Carlos Anderson. Pero fue una alusión buena, congresista. No, yo sé. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, felicitar al congresista Elías por ponerse a la vanguardia de un tema que ahora quizás nosotros no lo vemos mucho en el Perú, pero que con el tiempo va a convertir simplemente en el estándar. Pero quiero hacer algunas precisiones. A ver, hoy en día, a pesar de que hay mucho, o sea, en términos de números, uno dirá, sí, ya hay bastante comercio, bastante uso de las criptomonedas, etcétera, no representan ni el 2% del total de las monedas comerciadas, transadas en el mundo en cualquier día del año. Ya el mercado de divisas es el mercado más grande que existe en el mundo. Las criptomonedas, después de 8 años más o menos de existencia, no significan ni el 2%. Así que es una digamos, actividad, industria, etcétera, emergente en todas partes del mundo. Tiene un sentido que responde básicamente a un viejo anhelo en general en el mundo de contar con una sola referencia de valor. En el pasado, por supuesto, han habido, por ejemplo, intentos por tener el patrón oro, es decir, que todos nos midamos de acuerdo con el oro. Eso fracasó 2 veces, ¿no? Luego se intentó que las monedas, digamos, se alinearan a la plata y hubo el patrón plata, también fracasó. Luego, durante más o menos 25 años, tuvimos al dólar como la moneda de referencia y muchas monedas nacionales se alinearon al dólar y por eso se llamó el patrón dólar. También fracasó el año 73, cuando empezó un proceso inflacionario, etcétera. Entonces, el desarrollo, digamos, de las criptomonedas responde a ese viejo anhelo de hacer que las transacciones internacionales sean mucho más fluidas, menos costosas, ¿no? En el caso de algunos países, por ejemplo, que han desarrollado productos sofisticados como derivados de moneda, como por ejemplo México, que tiene el MEXDER, que es el mercado de derivados, que es algo que nosotros deberíamos realmente también investigar aquí en el Perú, digamos, el desarrollo es un poquito más rápido, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, y por eso me parece bien que empecemos por darle un marco legal a esta actividad, porque se presta a 2 grandes riesgos. El primero de ellos es el lavado de dinero. Las criptomonedas han sido
identificadas por las diferentes entidades que monitorean este tipo de delitos, ¿no? Como un canal potencialmente magnífico para quienes quieran limpiar dinero, lavar dinero a través de transacciones múltiples, el pitufeo electrónico y cosas por el estilo. Así que ese es un riesgo latente. Y el segundo es un poco el mensaje la forma como se venden las criptomonedas, sobre todo en las redes sociales, donde se publicita que es muy fácil entrar al mercado de Bitcoins y otros más, ¿no? Ethereum y otros que, por ejemplo, Facebook y otras entidades también están lanzando sus propias criptomonedas, ¿no? Y que casi siempre terminan en lágrimas, porque como lo ha también señalado aquí ingeniero Elías, una de las características de estos mercados es la altísima volatilidad. De hecho, el experimento, digamos, de El Salvador es considerado como justamente una muestra de lo que no se debe hacer, ¿no? El presidente Bukele, que es un presidente muy de avanzada en muchas cosas, ¿no? Un poquito atrevido, creo yo, en otras. Efectivamente ha utilizado el Bitcoin casi como moneda nacional y ha sido un estrepitoso fracaso. Porque, bueno, sencillamente la gente tiene hoy en día recursos que están casi como en un corralito, como sucedió en Argentina en el 2001, porque la volatilidad les ha hecho perder muchísimo valor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el Perú, el presidente del Banco Central de Reserva se ha pronunciado en algunas oportunidades sobre este tema, ¿no? Alineándose, creo yo, a lo que es la visión internacional de los bancos centrales, es decir, que las criptomonedas, los criptoactivos, etcétera, ¿no? requieren un prestamista de última instancia, así se conoce, ¿no? Y eso es básicamente el Banco Central. Por eso es que hay en estos momentos, por ejemplo, un experimento en China, en dos ciudades muy importantes, ¿no? En las cuales se está experimentando con pagarle a los empleados públicos directamente con criptomonedas, ¿no? Pero está todavía a nivel experimental. En general, un poco el consenso es que, no ahora, pero en algunos años, muy probablemente los bancos centrales van a desarrollar sus propias criptomonedas, pero dándole respaldo, porque ese es el gran tema. El Bitcoin, por ejemplo, ¿quién lo respalda? Ahí está la pregunta. Cuando uno ve un dólar, por ejemplo, atrás dice in God we trust, ¿no? O sea, confiamos en Dios. Cuando uno ve un billete del Banco Central, de alguna manera confiamos en que ese papel que dice 100, 250, etcétera, tiene ese valor porque lo dice el Banco Central. Entonces hay un elemento de confianza que no tienen las criptomonedas, ¿no? Y hasta que no lo tengan, van a seguir, digamos, con estos niveles de altísima volatilidad. Así que, en síntesis, ¿no? Me parece muy bien que empecemos a pensar en esos temas porque, de todas maneras, el mundo está integrado. Hay gente aquí en el Perú que está hoy en día jugando, entre comillas, a la ruleta rusa, entrando al mercado de bitcoins y mayor conocimientos. Es algo que no vamos a poder evitar en el futuro. Así que qué mejor que vayamos empezando a ponerle un marco legal y me parece muy bien también que esté integrado por el Banco Central, definitivamente, la superintendencia y todo lo demás. Y si en algún momento se necesita alguien de la Comisión de Economía, pues a mí me daría mucho gusto ser parte de eso. Gracias. Gracias, congresista Anderson. El congresista Montalvo. Congresista Montalvo, solicito la palabra. ¿Algún otro congresista que quiera emitir su opinión al respecto? Congresista Elías, ¿alguna adicional? Ningún otro pedido. Entonces, agradecemos la exposición del congresista Elías respecto al proyecto de ley marco de comercialización de criptoactivos
para nuestro país. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Se encuentra en la sala el congresista Hernando Guerra García para que pueda exponer sobre la ley que establece medidas extraordinarias para impulsar el transporte verde. Congresista Hernando García, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente, congresista Nano. Bien. Me voy a habilitar la cámara. Tengo deshabilitada desde que tuve una experiencia traumática. No sé si tenemos cámara ahí. Eso es exceso de nanotecnología. No, ese es trauma ya. Creo que fue bloqueada mi cámara, pero voy a exponer igual. Tenemos baja señal. No hay problema, ¿No? congresista, pero sí se está viendo sus diapositivas. De acuerdo, gracias. Bien, este proyecto de ley, como dice su título, busca establecer medidas extraordinarias, medidas diferentes para impulsar lo que ha sido llamado el transporte verde o el transporte ecológico en otros países. El objeto final es buscar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son nocivos al medio ambiente, son nocivos a nuestro país. Nuestro país, por su diversidad climática, es uno de los medios que pueden ser más afectados por el efecto invernadero. Es algo que se sabe poco, pero nuestro país sería particularmente afectado por este efecto. Lo que se busca es impulsar el transporte verde con vehículos automotores para lograr una emisión de carbono cero en el transporte, y que a partir del año 2050 se pueda, ojalá, prohibir la circulación de vehículos automotores a combustión interna. Quiero recordar que nuestra agenda legislativa establece entre sus temas prioritarios de debate los temas de protección al medio ambiente. De igual manera, el Acuerdo de París, que es un tratado internacional sobre el cambio climático, que es jurídicamente vinculante, el Perú es uno de los signatarios, contiene ahí un compromiso para aumentar la electromovilidad y reducir la subida de temperaturas a nivel mundial. El alcance y el objeto es para vehículos automotores de 4 o más ruedas que sean diseñados y construidos para uso doméstico, para transporte público, transporte de carga y uso empresarial diverso. Es decir, la idea es que al 2050 los vehículos a combustión de todos estos temas no sean a combustión. ¿Cuáles serían los temas, digamos, los alcances para poder mover estos vehículos? Hay el eléctrico de batería, que son los que se conectan a una fuente de batería externa y se cargan para poner en marcha el motor. Son baterías que lamentablemente no duran mucho, aún las más modernas. Después vamos a señalar cómo podemos lograr que existan estaciones de servicio para ello. Los que son eléctricos con pila de combustión, estos utilizan hidrógeno como fuente de energía para generar electricidad, y el hidrógeno es otra fuente importante para generar electricidad que se comienza también a usar en el mundo. Y eléctrico solar, que son aquellos que utilizan paneles que están incorporados a los vehículos, sobre todo cuando son vehículos grandes, que pueden permitir tener techos grandes. En algunos casos se combinan estos diferentes tipos de medios. El proyecto de ley busca que existan beneficiarios, que sean personas naturales y personas jurídicas que adquieran estos vehículos. También que se puedan beneficiar los centros de suministro de energía, digamos los grifos para estos carros. Y las personas naturales y jurídicas que estén afectas al IGB, al selectivo al consumo y al impuesto a la renta
vinculados con el consumo alrededor de estos productos. Adicionalmente, se busca que exista una exoneración del IGB y del selectivo al consumo para importar los vehículos automotores eléctricos al país y ojalá pues tener además una exoneración de otros impuestos vehiculares. Adicionalmente a esto, nuestro proyecto de ley propone otras medidas para impulsar los incentivos para las empresas beneficiarias. Estos otros incentivos son, uno, recuperación anticipada del IGB por la importación, adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción de infraestructura desde la etapa preoperativa. Es decir, aquel que, por ejemplo, quiera hacer un contrato para construir una estación de servicios o adquiera bienes para cargar baterías, que tengan esta recuperación anticipada del IGB. También las que generan rentas de tercera categoría. Lo que estamos proponiendo es que tengan una deducción adicional en un 50% sobre las remuneraciones que paguen a estos trabajadores en este sector. Y por último, las perceptoras de rentas de tercera categoría se determinarían aplicando unas tasas que estamos poniendo ahí, de 2023 al 27 que estén exoneradas, del 28 al 32 que tengan un 5% y del 32 en adelante ya pasen al régimen general. También este proyecto de ley contempla otras medidas para impulsar incentivos a las empresas que serían beneficiarias. Estamos poniendo la depreciación acelerada de muebles e inmuebles afectados a la producción de ventas grabadas. Y ahí tenemos un cuadro donde estamos señalando esta depreciación. Para edificios, construcciones adquiridas a partir de la ley, 33.3% de porcentaje anual de depreciación. Para equipo de procesamiento de datos que se compren, 50%. Para maquinaria y equipo, 50%. Adicionalmente, estamos planteando que existe una política pública que proponga y que evita pues, que se afecte el medio ambiente, y esto va a evitar gastos en una futura remediación ambiental. Lo que han hecho muchos países es darse cuenta después del gasto en la naturaleza, el gasto social, y hay gastos para remediación. Adicionalmente, creemos que este proyecto promueve la migración al uso de nuevas tecnologías, de tecnologías amigables, ambientalmente limpias, y incentivos tributarios que van a reducir los costos iniciales en el costo de vehículos eléctricos. En proyectos de este tipo, siempre el Estado es el que debe acompañar con incentivos tributarios, como los que hemos señalado, para lograr que una industria de este tipo pueda comenzar a entrar, pueda comenzar a posicionarse y en algún momento pueda pues, reemplazar a una industria que está causándole daño al medio ambiente. Obviamente hay un costo tributario, porque uno puede decir que se va a dejar de recaudar por los vehículos adquiridos, por las inversiones de estas empresas, pero hay que tomar en cuenta dos temas. Primero, que sin estos incentivos no va a haber mucha recaudación en este tipo de vehículos ni en estas empresas, porque como no hay un incentivo en nuestra economía, hacia allá no van a derivar las inversiones. Y en segundo lugar, porque estos incentivos van a reducir estos costos iniciales y van a permitir pues, que esta demanda vaya creciendo. Al aumentar esta demanda, creemos nosotros que va a bajar el costo de consumo de energía y de mantenimiento. Y estos costos temporales se van a recuperar una vez masificada la oferta y la demanda de estos bienes. Creemos que en conjunto el Estado también tiene que hacer una campaña para difundir, como lo han hecho en otras partes del mundo, el uso de vehículos eléctricos, y también el Estado debería comprometerse y tener un plan para ir cambiando su flota vehicular en entidades públicas, como lo han hecho otros países y países de Latinoamérica,
En Chile, por ejemplo, ya sus flotas de ómnibus en Santiago son todas eléctricas, y que las empresas pues se animen a asumir un riesgo, como es el riesgo de cualquier empresario, al encontrar que hay estos incentivos. Adicionalmente, tiene que haber una red de estaciones de servicio eléctrico, porque como he señalado, las baterías, inclusive las más modernas, ahora son baterías que no cubren largas distancias, es decir, lo que tiene que hacer es enchufar esa batería cada ciertos tramos. Entonces, hay que incentivar la existencia de una red de estaciones de servicio eléctrico, o que las actuales estaciones de combustible provean servicio eléctrico, como es también en otros países del mundo, con lo cual ya no son una estación de gasolina, ¿no? Son una estación de energía, ¿no? Inicialmente de gasolina, y pueden irse convirtiendo a las estaciones de servicio de energía eléctrica. Hay que fomentar esta construcción de estaciones de servicio en carreteras, en ciudades, y ahí el incentivo es que el aumento de los precios de los insumos para la fabricación de baterías, que son cobre, cobalto, etcétera, pueden complicar, porque pueden generar mayor costo de los vehículos. Por último, quiero señalar que a nivel mundial esto se ha implementado ya en varios países. En Sudamérica tenemos que Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador ya tienen legislación sobre esta materia. Hay países como Noruega, donde la mitad de sus vehículos ya son vehículos eléctricos. Y que además creo que en esta comisión podríamos también pensar en añadir otros incentivos. Pueden haber incentivos para, por ejemplo, otros incentivos aplicados en Europa son: se les ha eliminado o se les reduce el pago de peajes a los vehículos eléctricos, se les da, y yo lo he visto en varios países, parqueo gratis en puntos específicos, ¿no? Además de que el carro cuesta menos y se promueve que una familia compre un vehículo eléctrico, se les da también puntos de parqueo gratis. En algunos casos se les da carriles prioritarios, sobre todo para los buses eléctricos. Se les ha hecho también planes para el reciclaje o la reutilización de sus baterías. Se promueve la cultura de medio ambiente, y también en algunos casos la promoción, es decir, el mismo Estado o las mismas empresas que tengan que hacer publicidad para que se busque adquirir un vehículo eléctrico también puedan ser exoneradas en esta publicidad y en esa promoción. Y en muchos casos el descuento, pues, del impuesto sobre el valor añadido, que es conocido como el IVA en muchos países, en la venta de los automóviles, en nuestro caso como IGB. Este es el proyecto, señora presidenta, que yo quería dejar para su discusión, para su ampliación. Yo estoy seguro que esta comisión puede ampliarlo, pero es un proyecto de ley que creo que además pone a nuestro Congreso de la República en una mirada no solamente sobre la ecología, sino sobre la modernidad y sobre la protección, pues, de nuestro medio ambiente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Hernando Yarra García. No sé si alguno de los colegas congresistas quieran hacer uso de la palabra. Congresista Víctor Flores, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Me parece a mí que este es un proyecto de una importancia bastante capital. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está caminando en la búsqueda de energías que sean sostenibles, que sean renovables, por un lado. Y por otro lado también para evitar o disminuir los índices de contaminación. No nos olvidemos que el mundo está caminando en la búsqueda, por ejemplo, de la energía del hidrógeno, la energía verde. Y junto a eso está este tipo de movilidad que, lejos de usar los combustibles fósiles que son perecibles, están tratando de buscar los investigadores, los científicos, la forma de acumular energía en baterías para que la movilidad del futuro sea la electricidad y no la energía de los combustibles fósiles. Por otro lado, también no nos olvidemos que hay otros tipos de energía.
la energía eólica, ¿no? La energía del viento, lógicamente, la energía atómica también, a través de reactores nucleares, que es una energía que produce electricidad a muy bajo costo. O sea, en otras palabras, este proyecto me parece a mí que es un proyecto futurista y por lo tanto felicito al doctor Guerra García por este proyecto tan importante que sin ninguna duda va a tener nuestro apoyo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Flores. Congresista Carlos Anderson, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Sí, yo también quiero felicitar a mi colega Hernando Guerra García porque efectivamente esto es legislación de avanzada, ¿no? Pero me parece que hay dos puntos que deberíamos considerar. Primero que nada, que desafortunadamente, ¿no? Nuestro país ha invertido, ¿cuánto? 6.000, 7.000 millones de dólares en una refinería en el norte del Perú, ¿no? Que supone, por ejemplo, que se va a recuperar, digamos, con una determinada demanda de combustible, ¿no? Etcétera, que habrá que refinar, a pesar de que solamente importamos y casi no producimos. Así que esta ley va a afectar directamente, digamos, la rentabilidad presente o futura de esa refinería, ¿no? Y es un costo hundido en todo caso, ¿no? Y lo otro es que escuchando, bueno, toda la presentación, de inmediato estaba pensando, mañana mismo pongo mi empresa de importación de autos eléctricos porque lo que estoy viendo son súper incentivos. O sea, una cosa es impulsar desde la política pública incentivos para que se desarrolle una determinada industria y otra cosa son súper incentivos, ¿no? He visto ahí hasta depreciación acelerada de 50% para las computadoras, las cosas. O sea, realmente un negocio demasiado perfecto, ¿no? Donde prácticamente no hay mayor riesgo porque aseguras la demanda a través de la ley, incentivas al sector público a que también aumente esa demanda y todo eso está bien. El horizonte de tiempo también al 2050. Sabemos que hay países que son más agresivos, están en el 2030, 2040 en Europa, el 2030 en California, ¿no? 2050 me parece razonable para un país como el Perú, pero si tenemos ese horizonte de tiempo, que son casi 30 años, entonces quizás deberíamos ser un poco más, digamos, cautos en dar excesivos incentivos y habría que también contabilizar, digamos, lo que esto significa. Evidentemente, la contraparte en el análisis costo-beneficio tiene que ser, tiene que estar por el lado de la mejora en el medio ambiente, en el cambio de la cultura, en el cambio del mix energético del país, y son todas consideraciones muy válidas, ¿no? Pero solamente haría esa atingencia, porque no creo que haya otro país que tenga un conjunto tan amplio de incentivos, ¿no? Para impulsar la industria de los autos eléctricos. Quizás algo intermedio, también incentivos, por ejemplo, para intercambio de autos hoy en día que corren con combustibles fósiles, para que se conviertan o para que se puedan dar como parte de pago, qué sé yo, pero me parece que se le pasó la mano un poquitito a mi colega Guerra García en los incentivos, porque les digo, se aprueba esta ley, mañana mismo voy y abro mi empresa de importación de automóviles eléctricos. Gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. ¿Algún otro congresista que quiera hacer el uso de la palabra? Congresista Guerra García, ¿algo más por agregar? No, agradecer el interés. Obviamente es un proyecto que puede tener mejoras, como han señalado el congresista Anderson. Yo sí creo que no es tan fácil que un inversionista decida entrar a un sector en el que va casi a contracorriente, porque no hay consumo eléctrico acá, tenemos años de combustión, pero sí, es cuestión de revisar, comparar cifras con otros países, porque, bueno, quien pide poco es un loco, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Hernando García. Se agradece la presentación de los colegas congresistas.
El día de hoy, el congresista Salguana no va a poder hacer la exposición debido a un tema de salud. Esperemos su pronta recuperación y vamos a reprogramar dicha sustentación. Finalmente, se solicita la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum reglamentario en la presente sesión. Si no hubiera observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:38 de la mañana, se levanta la sesión, agradeciendo a los señores congresistas y en breve vamos a iniciar con la primera audiencia descentralizada en la región de Ica. Muchas gracias.